Recordemos que para resolver cualquiera de estos ejercicios ya, igual que hemos ido intentando, o no lo sé, aprender algún mecanismo para resolver ejercicios de química, de reacciones químicas, para resolver los ejercicios, los problemas de física, pues la idea es que planteemos ya algunas cuestiones que siempre se van a hacer en todos los problemas. La primera que hicimos ayer fue cambiar las unidades. Eso se puede hacer al principio, se puede hacer en medio, se puede hacer donde nos dé la gana, pero vamos a tener que cambiarla, porque en este caso además hay unidades de distinto tipo, kilómetros hora, segundos. Si no las hubiese, a lo mejor las podríamos dejar en las mismas, si hubiese unidades que fuesen compatibles. Fue lo primero que hicimos y lo cambiamos. La velocidad del camión, que vamos a suponer que es constante, y la velocidad del coche, que también vamos a suponer que es constante. Lo segundo que vamos a hacer normalmente en un tipo de problema de esto es un dibujo, algo que nos ayude. Insisto, el dibujo no es por hacerlo y porque quede bien, sino porque debería ayudarnos. Y sobre él, además, después vamos a hacer lo siguiente que tenemos que hacer, elegir un sistema de referencia. Entonces, en este caso hicimos dos dibujos. Uno, que planteaba el camión cuando pasaba debajo del puente, y dos, que planteaba al coche cuando estaba pasando por debajo del puente y en consecuencia el camión ya iba por delante. Esos dos dibujos me ayudaban además a hacer lo siguiente que tenemos que hacer siempre en un problema de física, bueno, ya veremos alguna excepción, y es elegir un sistema de referencia. Porque si no, todo lo que hagamos no tiene ningún sentido. Como dijimos, el movimiento es tal en relación a un sistema de referencia, algo que tomamos como referencia, si no, no tiene nada que explicarse, no se puede describir. Yo decidí elegir como origen del sistema de referencia el puente, que además es donde está la persona que está mirando, en este caso nosotros, nos pone a nosotros como personas participantes del problema. La autovía o la autopista, la cual siguen los dos vehículos, la voy a tomar como el eje X. Y como los dos van en el mismo sentido, ese va a ser el sentido positivo. Eso es una elección nuestra, no hace falta que sea así. Pero, en este caso ha sido mi elección. Quizás sea la más razonable tal como se plantea el problema. Y nos falta, lo decíamos también, no solo elegir el sistema de referencia espacial, sino elegirlo también temporal. Porque el tiempo también lo tenemos que medir, y de hecho lo estamos midiendo nosotros desde el puente. Así que hay que decidir dónde empezamos a contar el tiempo. Eso es lo que significa elegir el sistema de referencia temporal. Ayer yo puse aquí como referencia temporal que cuando pasa el camión por debajo del puente íbamos a poner el cronómetro en marcha. Y vamos a considerar que ese es el instante t igual a 0. Cuando pasa el camión por debajo del puente. Eso significa decidir cuándo el instante es 0 para una situación del problema, para una situación concreta que esté sucediendo. ¿Vale? A partir de aquí, una vez hecho todo esto, lo siguiente que deberíamos hacer, ayer creo que no lo llegamos a decir, es, si queremos estudiar el movimiento, hay que identificar qué movimiento están siguiendo los automóviles en este caso. ¿Qué movimiento está siguiendo lo que queremos estudiar? Y en este caso los dos llevan un tipo de movimiento que es el único que hemos visto hasta ahora, que es el movimiento, eso no lo pusimos ayer, rectilíneo y uniforme. Hay que identificarlo, porque si no lo identificamos no lo podemos estudiar, no podemos saber qué expresiones matemáticas, cómo se decide qué es lo que hay que relacionar en este caso. Recordad que movimiento rectilíneo y uniforme es movimiento que tiene trayectoria rectilínea, los dos llevan trayectoria rectilínea, y velocidad constante. O lo que es lo mismo, recorre la misma distancia en el mismo tiempo. En este caso, el camión recorre 80 kilómetros cada hora y el coche 120 kilómetros cada hora. Eso es velocidad constante. Mismo tiempo, misma distancia. Con esa idea, con el hecho de que ya sabemos que el movimiento rectilíneo y uniforme, lo siguiente que tenemos que hacer es escribir cómo se expresa la ecuación del movimiento. Y en el caso del movimiento rectilíneo y uniforme, hay una ecuación del movimiento, que es aquella que nos dice que la posición es igual a la posición inicial más la velocidad por el intervalo de tiempo que haya pasado entre el instante inicial que consideremos de posición inicial y el instante t en el que nos situemos. Eso también lo estamos escribiendo, la ecuación para el coche tendrá esta forma, donde ponemos explícitamente todo lo que tiene que ver con el coche, ¿vale? Y no se ve demasiado bien porque el lápiz este ayer estaba escribiendo regular. Esto sería el instante inicial para el coche, ¿vale? Y aquí abajo tendríamos lo mismo, pero para el camión. La posición del camión, la posición inicial del camión, la velocidad del camión y el instante inicial del camión, ¿vale? Todo eso, voy a borrar esto que escribimos ayer, lo vamos a escribir en la siguiente pizarra. Eso ahora lo vamos a escribir. En la siguiente pizarra vamos a escribir quién es esas ecuaciones para cada uno de los vehículos. Y cuando tengamos las ecuaciones, entonces pensamos cómo resolver el problema. Aunque ya ayer dijimos cuál era la pista, que todo el mundo creo que entendió. Dije, el coche adelanta al camión cuando sus posiciones son iguales. Es lo que está ahí puesto. Pero esto ya forma parte de la resolución del problema, ¿vale? Estamos preparándolo, repetimos, preparación del problema, unidades, dibujo, sistema de referencia, identificación del movimiento, escribir las ecuaciones correspondientes. Y a partir de ese momento, pensamos cómo resolver el problema. A partir de aquí hacer lo que os dé la gana, después ya, lo que se suele decir en estos casos. Uno plantea lo que cree que es conveniente que tenemos que hacer, sobre todo cuando estamos empezando, ¿eh? Para resolver un problema. A partir de este momento ya, si lo entendemos bien y si no, pues buscamos otra alternativa para resolverlo. Pero esa sería la alternativa inicial de una persona que está empezando a resolver un problema de movimiento como este. Vamos a escribir entonces ya las ecuaciones. Ayer decíamos entonces, digo, a ver si me quedó claro o no, que el instante inicial para el camión lo vamos a considerar 0, ¿no? Y en ese instante inicial, ¿dónde está el camión? En 0. ¿Estamos de acuerdo? Podemos entonces escribir la ecuación del camión. De hecho la escribimos ayer, la he borrado, pero la vamos a escribir ahora en la siguiente pizarra para que quede ya las dos ecuaciones escritas. La ecuación entonces del camión, que hemos llamado x de t, ecuación del movimiento, x en función del tiempo.
será posición inicial del camión, que es 0, más velocidad del camión, que era 22,2 metros por segundo, por t menos el instante inicial, que también es 0, ¿no? Es decir, el camión va cambiando de posición con esta ecuación, que tiene que tener la x y tiene que tener la t, que son variables y no podemos sustituirle y darle un valor, hasta que no hagamos algo. Esto está escrito en el sistema internacional. Ya tenemos la primera ecuación que tenemos que escribir, que describe el movimiento del camión. Escribimos la del coche ahora. ¿Cuál es la posición inicial del coche para un instante inicial? Nos volvemos al dibujo otra vez. ¿Qué pongo en la posición inicial del coche? Pongo 0. ¿Qué velocidad lleva el coche? En el sistema internacional, 33,3 metros por segundo. ¿Cuál es el instante inicial para el cual el coche tiene 0 de posición? 15. Esa sería la ecuación del movimiento del coche. ¿Vale? La podemos dejar así o, si queremos, quitamos ese paréntesis. Estoy poniendo en la otra pizarra, lo estaba poniendo esto para que lo viésemos, ¿vale? Es decir, una cosa es que estemos viéndolo y lo estemos escribiendo. O sea, estaba escribiendo viendo por qué escribimos lo que estamos escribiendo. Digo que podemos quitar ese paréntesis si queremos. Quedaría 33,3 por t menos lo que dé 33,3 por 15. Si me lo decís, lo ponemos. Si no, lo hago yo. ¿Eh? Todo esto está en el sistema internacional. Ya tenemos el problema donde queríamos tenerlo. ¿Y dónde queríamos tenerlo? Pues con las ecuaciones del movimiento ya escritas. La del coche y la del camión. Y ahora aplicamos para resolver el problema, porque ahora nos dice ¿en qué instante adelantará el camión? Ahora me voy a resolverlo. Apartado A, ¿en qué instante alcanzará el coche o adelantará el coche al camión? Pues eso ocurrirá cuando hemos dicho la posición del camión y la posición del coche sean la misma. Y eso me lleva a igualar esas dos ecuaciones, esas dos posiciones, y despejar precisamente lo que me está pidiendo el ejercicio, el tiempo, que es la única incógnita que nos va a quedar ahí. ¿Lo despejamos el tiempo? Lo voy a despejar una sola vez, lo siento, si alguien se siente mal. Quedaría 499,5, que son metros, dividido entre la diferencia entre 33,3 metros por segundo menos 22,2 metros por segundo. Estoy poniendo las unidades, ¿eh? No hace falta que las pongamos si no queremos, pero... A mí me queda un poquito desagradable. Es decir, 499,5 dividido entre 11,1, que es la diferencia entre esas dos velocidades, y que, si uno se da cuenta, sería lo que se llamaría velocidad relativa del coche respecto del camión, ¿no? El camión va a 40 km por hora respecto de quién? Perdón, el camión. El coche va a 40 km por hora respecto del camión, ¿vale? Porque lleva 40 km por hora más. Así que respecto del camión, respecto de la persona que fuese en el camión, vería el coche pasarlo a 40 km por hora, que en este caso son 11,1 metros por segundo. ¿Alguien me dice cuánto da eso o da lo que pone ahí? ¿45? Sí. Así que el tiempo que tarda en adelantarlo será de 45 segundos. En ese momento el coche llegará a la misma altura del camión, misma altura significa misma posición, y a partir de este momento, a más rápido, lo adelantará, claro, lógicamente. Así que para t igual a 45 segundos, habremos conseguido encontrar el instante donde se produce el adelantamiento. Realmente, la parte de resolver el problema es la más corta. Lo que hemos hecho es preparar el problema. El apartado B me pregunta dónde se produce el adelantamiento, ¿no? Bueno, perdón, el apartado B me pide que represente gráficamente la situación. Perdón, me he ido yo al apartado C ya que estaba... Tengo que representar gráficamente la situación. ¿Cómo lo represento gráficamente? ¿Qué tendré que hacer primero para hacer una gráfica de eso? Tendré que hacer una tabla. ¿Tengo algunas funciones ahí para hacer una tabla? De hecho son dos tablas las que voy a hacer. Una para el camión y otra para el coche. Lo que pasa es que voy a hacer todo en la misma tabla, si no me importa, ¿no? Es decir, voy a coger... lo voy a representar en forma de horizontal. Voy a poner el tiempo aquí. A ver si me cabe aquí. Quizás soy demasiado optimista. Y aquí pondremos la posición del camión y la posición del coche. Empiezo por t igual a 0. ¿El camión dónde está en t igual a 0? Tenemos las ecuaciones aquí, ¿eh? Quiero decir que solo hay que sustituir, ¿eh? Que no es que tengamos que pensar y... ¿Está en 0, no? Vale. Del coche ni me lo voy a plantear, ¿vale? Porque no ha llegado todavía al puente, ¿no? Bueno. Así que, si queréis calcularlo, se puede calcular. Estará menos 499 metros, 5 por detrás del puente, ¿lo vemos, no? Si lo queréis poner, lo ponéis. Pero yo como voy a empezar directamente con el coche cuando pase debajo del puente, si no me importa. Así que aquí voy a poner una raya, como que no voy a calcular todavía eso. Podría empezar a poner 1, 2, 3, pero cuando empiece a poner 1, 2, 3 voy a tirarme 3 días haciendo la gráfica, no sé, la tabla. Porque el siguiente punto, digamos, importante, ¿dónde está? En 15 segundos, ¿no? Cuando el coche pasa por el puente. Así que me voy a ir directamente a 15 segundos, si no me importa. Si me importa también me voy a ir, no me quiero decir, pero quiero decir que empezar a hacer una tabla, yo entiendo que podemos hacer la tabla poniendo de 1 en 1, de 2 en 2, pero es que no me va a servir de gran cosa porque ¿esto qué son? Los dos.
¿Qué representa gráficamente X y T? ¿Cómo va a ser lo que voy a dibujar? Va a ser una recta, van a ser dos rectas, así que con 2 puntos tengo de sobra. Y voy a dibujar más de 2, ¿eh? Me voy a ir al 15 y después me voy a ir al otro, al punto de encuentro ese, y a otro más adelante, por si no me interesa, pero no voy a poner más. Entonces, el siguiente va a ser 15 segundos. Eso sí tengo que calcular dónde está el camión a los 15 segundos, decirme. 22,2 por 15. 333. ¿Y el coche dónde está? El 0. ¿Vale? Me voy ahora al siguiente, digamos, escalón que... bueno, ya que voy de 15, voy de 15 en 15. Vamos a hacerlo ya, ¿no? Me voy a 30 ahora, ¿vale? Y después ya viene el 45, si vamos, ¿no? De 15 en 15. 30 segundos. ¿Dónde está el camión a los 30 segundos? 666, ¿no? ¿No? El doble, claro, porque tiene que recorrer la misma distancia, 333 metros, ¿no? ¿Y el coche a los 15 segundos dónde se planta? Hay que sustituir aquí 15, y calcular. Alguien que sea tan amable, si no lo hago yo, que no hay la calculadora. Es que no tengo hecha la gráfica manualmente, la tengo hecha con una hoja de cálculo y ahora lo voy a poner, pero vamos, como hay que hacerla aquí, la voy a hacer aquí manualmente, pero que la tengo hecha con una hoja, ahora la vais a ver en el después. ¿Alguien me dice cuánto da eso? 0 para 40 y 30 segundos. 45 segundos. ¿Dónde está el...? Bueno, este será el 999, ¿no? Digo yo. ¿Eh? Y ya debería el otro estar en 999 aproximadamente. ¿No? ¿Lo estáis calculando? Algo da algún decimal por ahí, ¿eh? 60. ¿Y 300? ¿Y el coche? Casi 1500, ¿lo veo 1500 o...? Son 1499. Vale. Bueno, pues ya está, no vamos a dar más representación, porque repito, son rectas y con 2 puntos tenemos de sobra. Así que ahora esto hay que llevárselo a una gráfica. Voy a poner la misma gráfica a los dos. ¿Vale? La gráfica en este caso será... A ver si yo soy capaz de hacerla en condiciones. Va a ser que no, pero bueno. Esto va a ser el eje de los tiempos. Voy a empezar en 0 y aquí va a estar el eje de las posiciones, ¿vale? En metros, ¿vale? Como hemos estado poniendo. Hay que dividir adecuadamente el eje de tiempo. Como tengo muchos cuadritos, pues no sé si llego, espérate. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esto va a ser 30. He puesto el tiempo de 15 en 15 segundos, ¿vale? Y la posición, puesto que vamos a llegar a 1500, pues vamos a tener que poner algo así como... A ver si soy yo capaz. Vale. Ahí estarán los 1500. ¿De acuerdo? Y vamos a ir representando, voy a representar de dos colores distintos cada uno. Voy a empezar por el camión, ¿vale? El camión lo voy a representar de azul mismo. Posición inicial del camión, T igual a 0, ¿no? Está aquí, el primer punto, ¿no? Segundo, 15, ¿dónde era? ¿Cuál era la posición? Para no mirarlo detrás, decírmelo vosotros, para no mirarlo atrás. 333, que será 100, 200, 300, por aquí, nada. Va a salir un churro, pero bueno. Nos lo comemos después, como hay que desayunar. Segunda posición para 30 segundos. 666 eran, ¿no? Vamos, 600, estará por aquí. Supongo que sabemos hacer una gráfica, no os voy a enseñar yo lo que sabéis de sobra hacer. Y 45, que eran aproximadamente 999, ¿no? Y 60, que eran 1322, ¿eh? 32, vaya más. Son 1000, 1100, 1200, 1300. Ahora la unión va a ser más churrigueresca todavía, pero bueno. Bueno, ese sería el movimiento, la ecuación no. Al final ha quedado un dalí, ¿no? La representación gráfica del movimiento del camión. Voy a coger ahora el coche y lo voy a representar en rojo, ¿vale? Y empezamos en T igual a 15. Podría empezar por el T igual a 0, pero me tendría que ir ¿dónde? Aquí abajo, ¿vale? No lo voy a representar, voy a suponer que este es el puente y es donde me interesa empezar. ¿Dónde empezaría entonces a poner? Pues estaría aquí, ¿no? Aquí empezaría el coche. 15 segundos, 0, ¿no? En 30 segundos, ¿dónde estaba? Es decir, prácticamente 500, ¿no? Ahí estaría el coche en el segundo y en 45 debería estar ahí, ¿no? Y en 60, 1500 era aproximadamente. Ese sería el coche.
sería el cambio. Esa sería la gráfica. ¿Vemos lo que está ocurriendo? ¿Cómo la gráfica nos dice lo que pasa o no? Si la hacemos bien, la gráfica nos saca perfectamente dónde se está produciendo el encuentro ese que estamos diciendo y dónde se adelanta, dónde y cuándo, porque el dónde me lo pide en el apartado C, pero ya lo hemos averiguado, ¿no? Aproximadamente 1000 metros, ¿no? ¿Lo vemos, no? Podemos coger cualquiera de las dos ecuaciones y sustituir t igual a 45 segundos. Yo aconsejaría, no lo vayáis a hacer, que las sustituyamos las dos y veamos si de verdad nos da lo mismo, ¿me explico, no? Porque si nos da lo mismo, vamos por buen camino. Si por algún motivo nos sale distinto, es que algo no ha ido bien, porque debería ser el mismo sitio. Bueno, ¿sí? Bueno, total, que entonces ya tenemos el apartado C, lo voy a poner aquí. Y el apartado C hemos visto, nos pide en qué posición o a qué distancia, exactamente como lo pregunta. Voy a mirar. En qué posición se produce el adelantamiento y según nuestro sistema de referencia, esa posición que coincide con el camión, coincide con el coche, es de... Bueno, es la posición, por cierto. Lo voy a poner bien, ¿eh? Es la posición para t igual a 45 segundos. Es aproximadamente 1000 metros. Lo estamos viendo sustituyendo, porque es que ya lo hemos sustituido, ¿no? En la gráfica, ¿no? Ya esta gráfica la hemos hecho calculando cuál es la posición para t igual a 45 segundos. Entonces ya lo hemos hecho, y si no lo hubiésemos tenido que hacer en la gráfica, lo haríamos ahora, ¿me explico? Pues haríamos la ecuación y pondríamos 45 segundos y calcularíamos la posición del camión, y se la pondríamos también al coche y calcularíamos la posición del coche. Y repito, es una buena idea hacer eso porque nos debería dar prácticamente lo mismo, porque si da algo distinto o muy distinto, salvo decimales, es que alguna cosa nos hemos equivocado, en alguna cuestión, en el despejar el tiempo, en algo, ¿vale? O en expresar las ecuaciones, yo qué sé. Ya habría que buscar el... Cuestiones, preguntas. Os pongo la gráfica hecha un poquito mejor. Si os parece bien, ¿no? Si no, también lo voy a poner igual, pero está ahí en el... Hecha con una hoja de cálculo. Ah, la he pintado en azul y... No me acordaba que la había pintado en azul y en rojo, ¿eh? Qué coste, ¿eh? Yo que he pintado lo mismo, en azul el camión y en rojo el coche. Ahí está lo mismo, pero hecho con una hoja de cálculo, evidentemente las líneas... Evidentemente las líneas rectas salen mucho mejor que la que yo he hecho aquí, con diferencia, y los puntos además están marcados. Yo he puesto más puntos, todos estos puntos son que yo he puesto en la tabla más puntos, no solo esto que hemos hecho nosotros aquí. Como una hoja de cálculo le puedo dar lo que me dé la gana, pues no tengo que estar calculándolo yo, lo hace la hoja de cálculo. ¿Alguna cuestión sobre el problema? La idea entonces, no sé si estáis viendo, es que como los problemas de movimiento rectilíneo y uniforme son una única ecuación, y la verdad es que pues tiene poco que trabajar, lo interesante es hacer problemas que sean con dos movimientos rectilíneos y uniformes. Es lo que estamos lanzando aquí para que quede claro que cuando hagamos un problema de movimiento rectilíneo y uniforme, seguramente será de este tipo, ¿eh? ¿Aclaraciones o dudas sobre esto? ¿Alguna cuestión que no haya quedado clara del problema? Repito, hemos establecido, no sé si lo hemos conseguido, como vamos a hacer muchos problemas, vamos a seguir repitiendo lo mismo. ¿Cuáles son las bases necesarias para poder resolver un problema de movimiento? Tener cuidado con las unidades, cambiarlas, hacer un dibujo adecuado que nos sirva para entenderlo, elegir un sistema de referencia tanto espacial como temporal, identificar el movimiento que tienen los objetos que se mueven, escribir las ecuaciones correspondientes y a partir de ahí pensar en qué hay que resolver. Esas son las bases. Doy por finalizado esto entonces, ¿no?